Mexicanos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Espero que se le estén pasando excelente. Quería tocar otra vez este tema. ¿Por qué? Porque lo que traté de investigar, traté de buscar alguna fuente de estos periódicos nacionales, de estos medios de comunicación que normalmente informan sobre esto en las mañaneras, ¿no? Normalmente sacan información de lo que dice el presidente Andrés Manuel en la conferencia de prensa y me llevé una gran sorpresa que al ver la información que tenían estos periódicos, estos reporteros o estas empresas de medio de comunicación es que daban simplemente un porcentaje de las acciones que tenía Pemex con la refinería que está ubicada en Texas, que es la de la Deer Park. Esa refinería, Pemex, Pemex, si ustedes buscan ahorita y van cuánto porcentaje tenía Pemex en la refinería Deer Park, les aseguro que va a salir 50%. Le va a salir en donde sea 50%. Dando a entender que Pemex y esta empresa llamada Shell tenían 50 y 50, pero eso no es cierto. Eso no es cierto, eso es falso. ¿Por qué? Porque Pemex tenía el 49.9% y Shell, la empresa Shell, que era socio de Pemex, tenía el 50.1%. ¿Qué quiere decir esto? En un momento se los explico, pero vamos a escuchar al presidente Andrés Manuel donde explica esto, donde ningún medio chayotero, ninguna empresa de medio de comunicación dice la cifra exacta que tenía Pemex, que tenía el porcentaje que tenía Pemex que le pertenecía a esa refinería. Todos dicen 50%, 50% y no dicen la cifra exacta. Y esto es un dato muy pero muy importantísimo, ¿eh? Vamos a ver el video y ahorita regresamos. Vendíamos naranja y comprábamos jugo de naranja. Vendíamos materia prima, petróleo crudo y comprábamos gasolinas. Un absurdo por completo. Esto no sucedía antes. Hasta los años 80, nosotros producíamos en México todas las gasolinas. Incluso no se vendía petróleo crudo. En ese tiempo, en vez de construir, cuando menos una refinería, decidieron adquirir el 49.9% de esta refinería durante el gobierno de Salinas de Gortari. Incluso se trabajó hasta en el anteproyecto para construir una refinería en México. Todavía vive y lo mando a saludar al ingeniero Ocampo, que estuvo trabajando en ese propósito. Se decide comprar las acciones de esta refinería, pero subrayo 49.9, y a Shell le corresponde el 50.1, de modo que desde que se compra la refinería, Pemex era una empresa inversionista importante, pero no tenía el control de la refinería. Siempre la refinería estaba manejada por Shell. Y esto llevó durante algún tiempo a que las utilidades se reinvirtieran en la propia refinería. No había utilidad, a eso me refería la vez pasada. Ahora decidimos adquirir las acciones de Shell. Se compraron y ya tenemos nosotros el control
la propiedad de la refinería. A ver, ya escucharon al presidente Andrés Manuel que Pemex tenía el 49.9%. Si ustedes buscan, les vuelvo a repetir, si ustedes buscan en internet, van a su medio de comunicación favorito, les puedo asegurar que ellos tienen la información que Pemex tenía el 50%. Les puedo asegurar, a lo mejor y me equivoque, a lo mejor hay uno que otro medio de comunicación que dice la cifra exacta, pero los que yo busqué y los que yo encontré, todos decían 50%, que Pemex tenía 50%, cuando era mentira. ¿Y qué quiere decir esto? Pues ahí les va. Cuando tú eres socio, cuando tú te asocias con una persona, tienes un porcentaje de acciones de la empresa y el otro tiene un tanto de porcentajes de acciones de la empresa. Nos están haciendo creer que Pemex tenía 50% y Shell tenía el otro 50%, pero no era así. No era así. Pemex tenía el 49.9% y Shell tenía el 50.1%. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Pues de que, en pocas palabras, Shell mandaba en la refinería de Deer Park. Por eso, si ustedes pusieron atención, dijo el presidente, las utilidades se reinvertían y Pemex no podía hacer nada, en pocas palabras, porque Pemex era un accionista minoritario. ¿Me entienden? Era un accionista que no tenía un porcentaje mayor como para tener voz y voto. No sé si me entiendan. Tú, cuando eres un accionista minoritario, pues no cuenta mucho tu voz, porque el accionista mayoritario, que en este caso era la empresa Shell, era el que tenía la mayor parte de las acciones, y él era el que decidía qué se hacía con las utilidades, y lo que decidía era reinvertirse ahí en la misma refinería. Eso es bueno por una parte, porque no se lo robaban, no se reinvertían, ok. Pero pónganse a pensar, esto, si no mal recuerdo, vi una nota que desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, Pemex decidió invertir en esta refinería. ¿Por qué decidió invertir? ¿Por qué Pemex decidió invertir? Porque les aseguro que con dinero del pueblo de México construyeron esta refinería y a Pemex le dieron el 49.9% de las acciones, se lo dieron a propósito. ¿Para qué? Para que la empresa Shell tuviera el 50.1% y esa empresa mandara en esa refinería. O sea, en pocas palabras, aunque Pemex tuviera una inversión ahí, el que tenía voz y voto era la empresa Shell, y ellos se creían dueños de esa refinería. Por eso, el colmillo del presidente Andrés Manuel, el presidente tiene un colmillo pero tremendo, de verdad tremendo, porque decidió comprar esa refinería, justamente esa refinería, porque porque él sabía perfectamente que lo que estaban haciendo con Pemex era una reverenda chingadera. Porque ¿cómo vas a tener tú el 49.9% y no vas a tener voz ni voto? Prácticamente la refinería le pertenecía a Shell, porque ellos mandaban en esa refinería por el simple hecho de que tenían el 50.1%. O sea, se tenían, en pocas palabras, más acciones que Pemex, y su voz y voto valían más que el de Pemex, porque tenían más acciones que tenía Pemex. ¿Me entienden? Es muy importante esto, porque en ningún medio de comunicación dicen la cifra exacta de acciones que tenía Petróleos Mexicanos. Siempre lo van a encontrar con un 50%, haciéndonos creer que Pemex era dueño del 50%, cuando no es así. Con 1%, con una milésima de por ciento que tú no tengas, le pertenece al otro socio, y el otro socio tiene esa milésima que a ti te falta,
por ende es el accionista mayoritario y por ende su voz y voto vale más que el tuyo porque él tiene más acciones que tú. O sea, hace que ha invertido más dinero que tú, en pocas palabras, tiene más acciones que tú. Su voz y voto vale más. Por eso las utilidades se reinvertían y Pemex no veía ganancias. ¿Por qué? Porque no tenía voz ni voto. Esto es algo muy pero muy importante, les vuelvo a repetir, porque ningún medio de comunicación te lo explica como yo te lo estoy explicando. Ningún medio de comunicación te lo va a explicar como te lo explico en este video. Todos, yo creo que todos, o la mayor parte de los medios de comunicación tienen como porcentaje un 50%. Te dicen que Pemex tenía un 50% de acciones. Es muy pero muy importantísimo esto, de verdad. Pues por mi parte esto ha sido todo, espero que les haya gustado el video y nos vemos hasta la próxima.